Filipenses, capítulo 3, muy bien. 12, 14, excelente. Bueno, yo les prometí que quedaban muchas cosas ahí por ver, por aplicar. Así que bueno, que el Señor nos esté guiando de principio a fin a trazar con precisión su palabra. Filipenses entonces, capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recuerden que estamos tomando este pasaje del apóstol Pablo cuando está escribiendo a esta iglesia que él amaba y había fundado, la iglesia de Filipos, y él está contando su experiencia personal. Y de algún modo Pablo también no solamente nos está enseñando, sino que nos está desafiando a cada uno de nosotros a tomar su ejemplo, a que la meta de Pablo tiene que ser la meta de todo creyente. Los ojos de Pablo estaban en esa meta, y esa meta no era otra cosa que la persona misma del Señor Jesucristo. Eso era la vida de Pablo, y eso era lo que sostenía su vida en las batallas más difíciles de la vida. Y vaya que el apóstol Pablo tuvo que atravesar cosas tan terribles en su vida. Muchas injusticias, muchas traiciones, no solamente cosas físicas, sino cosas espirituales. Pero cuando uno tiene su mirada puesta en la meta, eso nos da la fuerza para seguir adelante. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo por un segundo de quitar nuestros ojos espirituales de Cristo, porque al borronearse esa meta, corremos el grave peligro entonces de distorsionarlo. Por eso Pablo nos dice ahí que él hacía una cosa, olvidando lo que queda atrás. Esto lo vimos el domingo pasado, olvidando lo que queda atrás. De manera que si queremos poner nuestros ojos fijos en esa meta, no podemos mirar hacia atrás. Si alguno toma el arado y mira hacia atrás, como dijo el Señor Jesucristo, no es apto para el reino de Dios. No podemos mirar atrás. Nuestros ojos tienen que estar allí adelante porque la meta está adelante. ¿Se acuerdan que la palabra que Pablo usa para meta es la palabra escopos? El escopo se usaba en las competencias, era una marca que se ponía. Todos los competidores tenían que estar con sus ojos fijos en ese escopo. Era una marca que le señalaba el destino. Y Pablo está usando una metáfora para referirse a la vida del cristiano. Nuestra meta es Cristo. Nuestros ojos tienen que estar allí en el Señor Jesucristo. Hay un texto que es muy conocido y es paralelo, que es del autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Miren, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra asediar es estorbar, enredar, nos dificulta. Tenemos que tirar todo ese bagaje, tenemos que desprendernos de todo aquello que nos impide seguir en pos de esa meta. Dice, y corramos con paciencia. Otra vez, este escritor de la carta a los Hebreos está usando esto como una metáfora para referirse a la vida del cristiano. La carrera aquí no es una carrera de velocidad, a quien llega más rápido. La carrera aquí es una carrera de resistencia, tenemos que llegar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante. Sí, ¿cómo se hace esto? Igual que nos está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. No en la iglesia, no en las instituciones, no en los hombres. Si buscamos la aprobación de los hombres, estamos sacando los ojos de la meta. Puestos los ojos en Jesús. Y esta mirada es una mirada de fe. Esta mirada es una mirada con los ojos del Espíritu. Esta mirada es una mirada que nos desafía constantemente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hermanos, nosotros tenemos que estar siempre con nuestra mirada en Cristo. Cuanto más dura se ponga la tempestad, cuanto más suframos por causa del Señor Jesucristo, no desviemos por un segundo nuestros ojos del bendito Señor. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Mire también aquí el apóstol Pablo escribiendo a otra iglesia, la iglesia de Colosas. También usa una metáfora aquí, versículo 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si hemos nacido de nuevo, si nos hemos convertido realmente en cristianos, en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesús, busquen las cosas de arriba, busquen las cosas de arriba. Lo de acá abajo es perecedero, lo de acá abajo los ladrones lo llevan, como nos pasó a nosotros. Entonces, y el Señor nos dice, claro, entonces cuanto más cosas tengamos acá terrenal, hermano, el ladrón va a entrar, va a romper, y eso nos angustia. Entonces tenemos que bajar un poco la pelota al piso. Estas cosas ya el Señor las dijo. No amontonen cosas acá abajo, porque acá los ladrones entran y se llevan las cosas, y rompen las cosas, y dañan las cosas, pero allá arriba las cosas están seguras. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos justamente, como nos está diciendo aquí el apóstol Pablo: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde está nuestra mira? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde están nuestros ojos? Poned la mira en las cosas de arriba. Y luego dice allí: porque habéis muerto, versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol entonces nos dice que debemos de poner la mira en las cosas de arriba. Mire, vaya consejo del apóstol Pablo: poner nuestra mirada en la meta. Y por otro lado, la palabra también del Señor nos indica en muchas ocasiones en las Escrituras lo que el cristiano debe mirar, como en este caso, pero también nos da la contraparte, lo que el cristiano no debe mirar. Y ahí está la diferencia de si avanzamos o retrocedemos, si nos fortalecemos o nos debilitamos. Todo está en la meta que yo tengo. Todo está en dónde están puestos mis ojos. Por eso la Biblia hace tanto hincapié en que tenemos que tener cuidado lo que miramos y lo que no miramos. Por ejemplo, cuando uno de nuestros sentidos capta una determinada señal, los sentidos cuáles son: la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído. Bueno, cuando uno de nuestros sentidos capta algún tipo de señal, de información, inmediatamente ¿qué? La transmite ¿a dónde? Y en nuestra mente. Y de la mente esa información, ¿dónde va? A nuestro corazón, a nuestros sentidos, a nuestra voluntad, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Por ejemplo, cuando imagine que se le ponga un plato de comida, y uno ¿qué va a hacer? Ahí van a actuar dos sentidos. ¿Cuál va a ser? El olfato y la vista. Capaz que está medio lejos y no tengo el olfato, pero sí lo estoy viendo. Y bueno, ahí estamos recibiendo una señal a través de nuestra mente, y de nuestra mente va a nuestro corazón. ¿Y qué empezamos a hacer entonces? Empezamos a codiciar aquello lo cual estamos mirando. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, aunque no tengamos hambre, pero sí, como es una comida que nos gusta, es un plato que nos apetece, entonces lo vamos a desear. Eso va a causar que nosotros deseemos esas cosas, que nosotros estemos pensando en eso, que nosotros queramos comer ese plato de alimento que tanto nos gusta. Entonces, lo que entra por la vista ahora se ha convertido en un deseo, en una meta. Yo quiero eso, porque eso a mí me gusta. Y a veces no tengo hambre. Yo siempre digo una cosa: nosotros tenemos que diferenciar el hambre de las ganas de comer. A veces no tenemos hambre, a veces lo que tenemos es ganas de comer. Es un deseo, pero no es hambre. Entonces, cuando nuestra mente ha recibido esa información a través de uno de esos, ya sea un plato de comida o algo que entra por uno de los sentidos, enseguida vamos a tener una meta. Y esa meta ahora es tener eso. Esa meta es ahora comer esa comida. Por más que no tenga hambre, pero eso se ha convertido en un deseo. Eso se ha convertido en una meta. Y uno lo quiere probar, lo quiere comer. Entonces, todos sabemos, por ejemplo, hablando de esto, de la comida, lo que pasó con el hermano mayor del patriarca Jacob. Cuando él vio ese plato de guiso,
Cuando él vio esa comida que tanto se ve que le gustaba, le apetecía el olor, cuando estaba humeando, ¿qué hizo él? Él puso los ojos en la comida y no le pesó absolutamente para nada en cambiar lo espiritual por lo material. Él desechó a través de un deseo. Ahora el deseo no era recibir la bendición del hijo primogénito, sino el deseo era eso, que había entrado por sus ojos y de su mente había bajado a su corazón, y eso se transformó en un deseo. ¿Cuál era la meta de Esaú? Era comerse un plato de guiso, no era recibir la bendición del Padre. Entonces había cambiado las prioridades. Por eso Jesús enseñó en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde estén puestos nuestros afectos, hermano, ahí estará nuestra vida. Donde estén puestos nuestros ojos en estos tiempos, allí estaremos dirigiéndonos. Si Cristo no es nuestra meta, entonces vaya a saber dónde nuestra vida irá a naufragar. Dónde nuestra vida irá a naufragar. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo de quitar nuestros ojos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que debemos poner mucha atención en dónde fijamos nuestra vista espiritual. Recuerden que no andamos por vista, sino por fe. No tenemos que ser como Esaú, como dice el escritor a los hebreos. Cuidado, que no haya profanos como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Esaú estaba muy lejos de la meta que Dios tenía para él. Hermanos, los ojos no solo ven, también que sino, acuérdense esto, desea. ¿Se acuerdan lo que dice en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos. Tenemos que tener cuidado. Entonces, si mis ojos espirituales son los que están viendo, voy a desear más a Cristo. Pero si mis ojos carnales son los que están viendo, entonces voy a poner la mirada como lo hizo Esaú, en un plato de lentejas. Y ese plato de lentejas representa todo aquello que es material, todo aquello que es superficial, todo aquello que es efímero. No sirve. No sirve simplemente porque no nos edifica, no sirve simplemente porque no nos hace avanzar hacia la meta. Entonces, primero miramos y luego ponemos nuestro corazón allí. Donde estén nuestros afectos, está nuestro corazón. Donde esté nuestro deseo, está nuestro corazón. Y ahí es lo que vamos a seguir. Por eso Pablo, recuerda, él olvidaba lo que quedaba atrás. Todo aquello que para él era ganancia, antes de estar en Cristo, él lo tenía como pérdida, lo tenía como basura. Ahora Cristo era la meta suprema de Pablo, y Cristo tiene que ser la meta suprema de cualquier creyente, de cualquier iglesia, de cualquier ministerio, glorificar y honrar a Cristo. Miren, por ejemplo, lo que dice allí en Proverbios capítulo 24, versículo 32. Hablando acerca de esto, hay consejos muy prácticos aquí. Proverbio 24, verso 32. Dice: miré y lo puse en mi corazón, y lo vi y tomé consejo. Miré y lo puse en mi corazón, y lo vi y tomé consejo. Bueno, este principio se aplica a la vida espiritual. Lo vi, lo puse en mi corazón y tomé consejo. Nosotros tenemos que ver por nuestra vista espiritual. Nosotros tenemos que desarrollar esa vista espiritual para poder discernir nuestra meta, para poder ver ese punto de referencia en el cual nosotros tenemos que avanzar todos los días. A veces será un poco más rápido, a veces será un poco más lento, a veces será con menos dificultades, a veces con más dificultades, pero tenemos que seguir, hermanos, tenemos que seguir a esa meta. Por eso nuestro Señor pone tanto énfasis en lo que nosotros debemos mirar y en lo que no debemos mirar. Por ejemplo, si nosotros vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, acá vamos a hallar un ejemplo de lo que debemos de mirar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven. A veces lo único que se ve es problemas y más problemas y dificultades, y no se puede, y no puedo, y no sé qué hacer, y para dónde ir, y dónde aferrarme, porque no
están mis ojos puestos en la meta. ¿Se acuerda cuando Pedro se bajó de la barca y Cristo lo tenía enfrente, pero él miró al costado? Era dificilísimo el mar, las olas, la tempestad, la oscuridad, el viento, y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo tenía enfrente al Señor. El Señor está enfrente nuestro, hermano. Y acá Pablo nos está diciendo, ahí en el versículo 18, 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pasajeras, efímeras, pero las que no se ven son eternas. Es lo mismo que dice en Colosenses capítulo 3, pero con otras palabras. Pero ahora mira las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. Y eso no es sencillo, hermanos. Pero también nos dice dónde tenemos que poner nuestra mirada, pero también nos dice, y es severo el Señor, con lo que no debemos de mirar. ¿Se acuerda que, por ejemplo, el Señor da esta ordenanza a Israel en el desierto? En Números capítulo 15, miren lo que el Señor les manda ahí. Porque el Señor dice dónde tenemos que tener nuestra mirada y dónde no tenemos que tener nuestra mirada. Números capítulo 15, versículo 37 al 39, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, número 15, 37, y vamos a leer hasta el 39. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Si en lo último de su vestidura tenían que tener ese cordón azul. Dice: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Para cuando lo veáis. Eso era un recordatorio. Al mirar sus ojos en esas franjas azules, en el borde de la túnica, eso simbolizaba que ellos pertenecían a Dios y tenían que obedecer los mandamientos del Señor. El Señor les daba acá una lección objetiva. Iban a mirar algo con el fin de aprender algo espiritual. Dice: para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón. Y este es un error muy común, hermano. Muy común. En vez de mirar la Biblia, aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a la promesa del Señor, enseguida miramos para adentro. A mí me parece, yo supongo, yo opino. Y la Biblia, los mandamientos del Señor, las promesas del Señor en el Evangelio, se van. Y empezamos a mirar para nuestro corazón. Y ahí sí que se complica la cosa. Cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. No, Pablo dice: yo hago una sola cosa, no me pongo a negociar con el Evangelio, no me pongo a ver qué me parece a mí, no, una cosa hago. Entonces, cuidado, hermano, porque aquella generación que salió del desierto, por no tener la mirada puesta en el galardón que era la tierra prometida, dudaron y empezaron a dar vueltas, y pereció toda esa generación en el desierto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no andamos por vista, andamos por fe, vaya atando todos los cabos, todos los nudos. Y acá el Señor, ya conociendo los bueyes con que araba, ¿verdad? Dice: para ponerlo por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. ¿Qué hicieron esta gente? No hay comida, no hay agua, nos vamos a morir todos. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es aquello? Y siempre estaban mirando en pos de su corazón, no anduvieron por fe. Anduvieron simplemente vagando en sus corazones, y ahí esa generación pereció. Dice: en pos de los cuales os prostituyáis. En pos de los cuales os prostituyáis, cuando miraban en su corazón, eran infieles al Señor. Dice luego versículo 40: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces ellos también tenían que tener su mirada ahí fija, una mirada muy fija en los mandamientos del Señor. Y por eso el Señor había mandado que se pusieran ahí esas franjas azules para recordar que ellos debían obedecer la palabra del Señor.
Desde el comienzo, hermano, el deseo del corazón del Señor era que el ser humano pusiera la mirada en Él, era que el ser humano viviera contemplando el rostro del Señor, que los ojos del ser humano estuvieran puestos allí en Él. Por eso que en el huerto del Edén el Señor se acuerda que había puesto el árbol de la vida. El árbol de la vida era un tipo de Cristo, quien es la vida. Y cuando Adán y Eva sacaron sus ojos de ese árbol de la vida, pusieron sus ojos en cosas que no le correspondían, escucharon cosas que no tenían que escuchar, sacaron los ojos de Dios. Sacar los ojos de Dios simboliza sacar nuestro corazón de la palabra de Dios, escuchar otras cosas. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Bueno, todos sabemos la gran catástrofe, la caída original, el pecado original. Ellos sacaron sus ojos del Señor y todos sabemos lo que pasó. Cuando Eva miró el otro árbol del bien y del mal, lo codició, vio que era bueno, lo deseó, volvemos a lo mismo, miró con sus ojos físicos, dice que lo miró y vio que era agradable y lo tomó. Se dejó llevar por su deseo, no por lo que Dios ya les había dicho. Y todos sabemos entonces las consecuencias de eso. Y Dios dice, no vayan entonces, no miren para su corazón. Las consecuencias, hermanos, van a ser positivas o negativas según donde estén nuestros ojos, según donde esté nuestra meta. Recuerde eso, todos queremos las consecuencias positivas. Bueno, si queremos consecuencias positivas, entonces tenemos que fijar dónde están nuestros ojos, qué meta estamos siguiendo nosotros. De lo contrario, las consecuencias serán negativas. Mira el Salmo 34, qué salmo tan precioso, versículo 5. Ahí dice que los que miran a Jehová serán alumbrados. Los que miraron al Señor serán alumbrados y sus rostros no serán avergonzados. Miren qué hermosa promesa. Y esto se hace por fe. Acá no hay magia, acá no tenemos que ir a un instituto bíblico para saber esto. Esto no. Es muy sencillo. Es muy sencillo de decirlo. Ahora la práctica cuesta. Mañana lunes cuando me levante sin ganas de orar, de leer la Biblia. Ahí cuesta. Ahí cuesta. Bueno, tengo que aferrarme a esta palabra del Señor, despojarme de todo peso, como dice el escritor a los hebreos, todo peso, y todavía del pecado, porque ese todo peso son cosas que no edifican a nuestra vida. Ese todo peso pueden ser aún cosas lícitas que me están enredando, que me están estorbando. Hay que despojarse de todo eso y poner nuestra mirada en el Señor. Los que miran a Jehová serán alumbrados, tendrán luz, y sus rostros no serán avergonzados, hermanos, no serán avergonzados. En Santiago capítulo 1, versículo 25, nos dice ahí que el que mira en la perfecta ley de la libertad es bienaventurado. El que mira en esa perfecta ley de la libertad es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Si los que realmente se han aferrado a la palabra de Dios viven por ella. Pero recuerde también que hay ayes de juicio para aquellos quienes sacan la mirada de nuestro Señor. Miren, por ejemplo, ya en el profeta Isaías, en el capítulo 31, versículo 1, miren lo que dice acá el profeta. Porque hay bendiciones y hay bienaventuranza para los que ponen sus ojos en Cristo. Pero también hay consecuencias serias como ayes de dolor y de juicio para aquellos que quitan la mirada de Cristo. Isaías, les dije, capítulo 31. Dice versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto para buscar ayuda. Y aquí Egipto, espiritualmente hablando, es todo lo que el mundo tenga para ofrecernos a nosotros. Egipto simboliza dejar a Dios, como las alianzas que habían hecho los reyes de Israel, pidiendo la protección de Egipto, y Dios se enojaba, porque hacían alianzas paganas, y cuando Dios había prometido que Él estaba en medio de su pueblo. Entonces, eso simboliza buscar la ayuda que el mundo nos puede ofrecer, pero el mundo no puede dar lo que no tiene, es imposible. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Y no, ¿qué dice? No miren a los santos de Israel.
no miran. Acá mirar es no confían. No miran al santo de Israel, no confían. Andan desesperados buscando soluciones, haciendo alianza. No, vamos a hacer alianza con los egipcios porque tienen carros y caballos, que impresionante. Entonces ellos nos van a defender de los asirios, nos van a defender de los filisteos. Tienen carros, tienen caballos. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas veces la iglesia anda así, asustada, desesperada, abatida, cuando tenemos un Salvador tan poderoso, tan suficiente, tan protector? ¿Qué nos puede asustar, hermanos? Si Cristo es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? ¿Quién en contra nuestra? ¿Quién nos puede tocar? ¿Quién nos puede dañar? Pero nuestros ojos tienen que estar siempre centrados en Cristo. Cuando mis ojos no están en Cristo, cuando mi meta no es Cristo, entonces las cosas se van a complicar. Y acá lo dice claramente. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ni buscan a Jehová. Me va a decir que no es uno de los grandes problemas de la cristiandad moderna, bueno. ¿Cuánta gente pulula en las iglesias, va y viene? Y yo conozco, lamentablemente, tristemente, cientos y se han envejecido y nunca afirmaron sus vidas, nunca tuvieron esa meta, siempre buscando soluciones temporales, pasajeras. No han puesto la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, en las de la tierra siempre superficiales. Y han envejecido. Y sin embargo, cada vez están más lejos de esa relación que supuestamente dicen tener con el Señor, porque han sacado los ojos del Señor. Y claramente el Señor les está diciendo ahí a su pueblo que no habían puesto los ojos en el Santo de Israel. Entonces, hay consecuencias muy buenas para aquellos que van tras esa meta, pero también hay consecuencias muy nocivas para aquellos que en Cristo no es la meta. Y tenemos que saber diferenciar bien esto. Miren Zacarías, capítulo 9, versículo 1. Zacarías capítulo 9, versículo 1. Acá también miren lo que dice el Señor. Dice: la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. ¿Miren lo que dice? La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de toda la tribu de Israel. Lo menos que hacían eran eso. No prestaban atención al Señor, sabían que Dios existía, conocían toda la historia del pueblo de Israel, las grandes hazañas, cantaban coritos de la grandeza, el poder de Dios, pero en la práctica era otra cosa. A mí me asombra la concentración del apóstol Pablo. Su vida giraba en torno a eso, no se distraía con otras cosas. Una sola cosa hago, extendiéndome lo que está delante. Prosigo. Me despojo de todo aquello que proviene de mi propia carne, de mi propio corazón, de mi propia naturaleza, que no sirve, que estropea que yo siga avanzando, que me pone difusa esa meta, que no sirve, cosas que no sirven, hermano. Hay que despojarse de todo eso, toda esa niñería, toda esa pataleta barata. Hay que despojarse de todo eso, hay que crecer, hay que madurar. Tenemos que mirar con nuestros ojos espirituales. Como leíamos en el Salmo, los que miraron al Señor serán alumbrados y no serán avergonzados sus rostros. No podemos estar toda la vida en la chiquita, no, una cosa hago. A Pablo le hicieron de todo, no importa, yo prosigo a la meta. Hay un premio, hay un llamamiento final, hay una corona, hay un galardón, hay un premio que nos espera. Sí, que no es fácil, no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero tenemos que seguir, tenemos que proseguir. Pero mire también lo que el Señor dice ahí en Oseas, capítulo 3. Tiene que regresar para atrás en la Biblia. Está Daniel, Oseas, capítulo 3. Versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel.